Vamos con nuestro tercer contacto con los elementos básicos de Android. En este caso vamos a ver cómo introducir textos, cómo usar el componente edit text, y de paso hablaremos un poco de layout alternativos. Usaremos nuestro primer linear layout. Como siempre voy a comenzar por crear un proyecto nuevo a partir de una empty activity y lo voy a llamar saludador 3. Por eso que va a ser el tercer programa que nos lo va a decir hola, casi el último. Solo que este lo hará, en vez de poner simplemente hola, me saludará a mi nombre que yo habré escrito en una casilla de texto. Digo que finalice y que lo cree. Al cabo de un instante tendrás el proyecto generado y vamos a empezar por afinar como siempre la parte visual. Voy a hacer un poco más grande y trabajar con la vista en blanco, pero voy a eliminar ese texto para añadir los componentes que yo quiero en el orden que yo quiero. Lo selecciono, pulso la tecla suprimir y verás que entre los comunes me aparece el text view, me aparece el button, pero no me aparece ninguna introducción de texto. Para eso me voy a la categoría text y tengo aquí muchos: plain text, password, email, time, date, number. La idea está en que son casillas de introducción de texto, que si yo elijo una concreta de ellas me aparecerá un teclado específico. Por ejemplo, si elijo la de número me aparecerá un teclado que solo muestre cifras numéricas, pero por lo general no se va a validar que lo que yo introduzca sea correcto. Por ejemplo, si yo pongo que sea de tipo fecha, no validará que sea una fecha correcta. Para eso emplearemos otros componentes que veremos dentro de poco. De momento voy a hacer que mi casilla sea de plain text, sea de texto plano. Como siempre la arrastro y tendré que anclarla. La anclo a un lado, la anclo al otro lado, la anclo arriba. Dentro de un momento veremos un layout un poco más simple, pero que a cambio para hacer cosas de estas repetitivas nos vendrán en ciertas ocasiones y que utilizaremos después en momentos puntuales, por ejemplo al crear listas. Ese es el linear layout, pero lo veremos, lo dicho, dentro de un momento. De momento esta casilla voy a dejarla un poco más separada de arriba. Voy a añadir también un botón. Voy al apartado de Common, digo que quiero un botón y los pasos son los mismos. Lo enlazo con un lateral, lo enlazo con el siguiente lateral y lo enlazo con el componente de arriba y fuerzo un cierto espaciado. Y finalmente un text view en el que aparecerá el hola seguido de ese nombre. Lo arrastro, lo enlazo a ambos lados y lo enlazo con el botón, nuevamente dejando un espacio. Todos esos son los pasos que ya conocer de sobra. Vamos a afinar detalles. El botón le cambio el nombre para que sea, por ejemplo, vete saludar. Es muy habitual usar primero una abreviatura que recuerde el tipo de elemento que es y luego un nombre. Y el texto quiero que no sea button, sino saludar. Primero confirmo que sí que quiero cambiar ese nombre. Ahora ya sí que me deja poner como texto saludar. Puede que notes también aquí una peculiaridad de Android. Yo pongo saludar con el texto parte en mayúsculas, parte en minúsculas, pero aún así el botón me lo mostrará todo en mayúsculas. Es el comportamiento habitual. Ahora aquí me aparece name, pues vamos a hacer que ese texto quede vacío y vamos a cambiar el nombre para que en vez de ser edit text person name sea et nombre. Nuevamente confirmo que quiero aplicar los cambios en todos lados, que quiero refactorizar. Y el text view voy a llamarlo tv respuesta y voy a hacer que inicialmente esté vacío, que su texto sea una cadena vacía. Como ya sabes, me avisa de que estoy usando textos prefijados, que debería usar strings.xml, no me preocupa por ahora. Solo nos queda hacer la parte de código. La parte de código ya sabes, me voy al mainActivity.kt y tendré primero que hacer referencia a los elementos de la interfaz. O bien uso findViewById, que es lo que habíamos llamado la alternativa Java, la alternativa convencional, o bien añado Android Extensions para usar lo que llaman el Synthetic Binding, que poco a poco iremos detallando, que es algo que consideran que está moderadamente obsoleto, es algo que acabará desapareciendo por ciertos problemas que detallaremos.
o bien dentro de poco veremos cómo usar otra alternativa que es el View Binding. De momento voy a seguir con lo que me parece más sencillo cuando uno empieza, que es el añadir las Android Extensions. Me voy a Gradle Scripts, Build Gradle, duplico esta línea y añado extensions. Sincronizo cambios. Me regaña porque no he puesto la S. Ahora sí. Vale, pues vuelvo a mi vista de código y digo, voy a hacer algo con mi botón. Pues empiezo a teclear BT y me aparecerá la lista de cosas que empiezan por BT, mis botones, en este caso botón saludar. Mi botón saludar quiero cambiar su onClick. Pues digo, quiero cambiar el onClick listener y en principio escojo el que tiene llaves. Y ahora aquí lo que voy a hacer es, si realmente se ha escrito algo en esa casilla, en ese edit text, pues pondré si en ese edit text, que he llamado etNombre, como siempre el autocompletado me ayuda, su texto, y ahora podría decir, por ejemplo, si es distinto de comillas, comillas, o una alternativa más elegante es poner si no está vacío. Tenemos un isEmpty, pues comprobar si no está vacío y en ese caso haré tal cosa. Esa tal cosa va a ser que en ese TextView respuesta quiero que su texto sea hola seguido de algo extraño. Ese algo extraño va a ser en principio, podemos ponerlo entre llaves para ayudar a que lo reconozca correctamente, el valor de etNombre.text. Pues vamos a comprobar si funciona. Y aquí está mi saludador 3. Casilla de texto que ahora mismo está vacía. Pulso saludar y no ocurre nada. Pero en cambio si pongo aquí Nacho, verás que yo he tecleado usando el tecleo de mi equipo, pero en cuanto he hecho clic se ha desplegado un teclado. Como he dicho que iba a ser plain text, me ha aparecido un teclado en el que se da mayor importancia al texto. Como veremos dentro de un momento, si fuera number me aparecería un teclado numérico y así. Si ahora pulso saludar, ya sí que aparece aquí hola Nacho. Pues esta es la forma básica de trabajar con los edit text, simplemente usando su propia text y en ocasiones comprobando si está vacío, o según el caso puede que convirtiendo a entero, convirtiendo a double, lo que corresponda, porque recuerda que esto va a ser un string y si quiero otro tipo de dator me tocará convertirlo yo. Pero antes de darlo por terminado vamos a ver un par de detalles más avanzados. Volvemos a la interfaz visual. El primer detalle tiene que ver con lo que decía de los tipos de datos y su validación. Selecciono mi edit text. Entre las posibilidades que tengo hay una que es el input type. Verás que me propone que es un text person name. No me aparece aquí el desplegable para cambiarlo. Bajo aquí la lista detallada y aquí sí. Y verás que hay un triangulito. Y si lo despliego, tengo un montón de opciones. Pues vamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, si digo que eso va a ser una fecha. Marco la casilla fecha, vuelvo a lanzar y verás que aparece mi casilla de texto. Si hago clic, todavía me aparece el teclado completo. Claro, he puesto date o bien text person name. Cierro un momento, lo corrijo. Quito el text person name, quiero que sea solo date. Vuelvo a lanzar y vuelvo a probar. Si ahora hago clic aquí, verás que me aparece un teclado que solo tiene números, guiones, barras. Pero en cambio me permite decir cosas como que es el 213 del mes 456 del año 78. ¿De acuerdo? Me ha aparecido un teclado personalizado, pero por lo general un edit text lo que hace es eso, me facilita detalles como este para que sea más amigable al usuario, pero no valida los datos por mí. Es un detalle que tendré que trabajar yo después. Como segundo detalle avanzado, vamos a ver un poco qué son los layouts. Vuelvo a cerrar la aplicación
Y verás que en nuestro árbol de componentes aparece que todo está dentro de un Constraint Layout. El Constraint Layout es el componente más habitual hoy en día y es el que me permite colocar elementos indicando cada uno de ellos qué restricciones tiene con relación a los márgenes y con relación a los demás elementos. Por ejemplo, este está a igual distancia de los dos márgenes y a X distancia del de arriba. Lo mismo con mi TextView, lo mismo con mi Edit Text. Hay más layout posibles. Si vamos a la pestaña de Layouts dentro de la paleta, veremos que hay unos cuantos. Uno de los más sencillos de usar es el Linear Layout, que lo usaremos, por ejemplo, cuando creemos listas. Pues bien, una forma rápida de usarlo podría ser simplemente vuelvo a mi interfaz, elijo que quiero ver la pista de código y verás que todo esto está dentro de un Android X Constraint Layout Widget y ahí dentro está todo este contenido. Pues bien, yo podría cambiar todo esto de aquí por un Linear Layout. Voy incluso a eliminar estos elementos para que se vea la diferencia. Y vuelvo a la vista de diseño a ver qué está ocurriendo. Verás que ahora mi layout está vacío. Por defecto, como no le he indicado otra cosa, ha dado por sentado que quiero que sea horizontal. Yo no quiero que sea así. Con lo cual busco la orientación, que aparecerá en principio entre los atributos más comunes. Y luego quiero que sea orientación vertical, para que sean distintas filas. Y ahora podría repetir lo que había hecho antes. Me voy a text y añado un plain text. Luego debajo de los comunes, añado un botón. Luego debajo de los comunes también añado un text view. Y en este caso todos van quedando apilados uno encima del otro. Por lo general será menos vistoso que un constraint layout, pero a cambio permite crear cierto tipo de interfaces de forma muy rápida. Lo usaremos, lo dicho, por ejemplo, en alguna que otra lista. Pero me interesa ya que veas eso, que existen más tipos de layouts, por mucho que el más habitual sea el constraint layout, y que el linear layout puede ser una forma muy rápida de hacer pruebas. Vamos a comprobar la apariencia que tiene en ejecución. No me deja lanzarlo porque, claro, hemos eliminado los componentes. Vamos a dejar este bloque comentado. Y volvemos a intentar. Y aquí los tienes. Verás que quedan más apretados que antes, pero a cambio no hay que andar alineando con margen y con el elemento de arriba. Simplemente arrastramos y van quedando en orden. Un último detalle antes de terminar. Verás que este nombre queda junto al margen izquierdo. Si yo quiero que quede centrado, tanto este como este o cualquier otro, recuerda que la palabra mágica es gravity, no es alineación como tal, sino gravity. Vamos a verlo. Vuelvo a mi interfaz visual, selecciono este name y entre la lista de propiedades, otro detalle interesante es que tienes un buscador. Hay tantísimas propiedades que a veces te suena como se llama una, pero no estás seguro. Puedes o buscar por orden alfabético, y aquí estará gravity, o puedes decir quiero buscar. Y me suena que era algo de grab y ya directamente te lleva a todas las que contienen eso. ¿De acuerdo? Pues diría en mi gravity quiero que en vez de estar centrado en vertical, esté centrado por completo. Center. Y verás que ahora el texto sí que se ve en el centro, también en horizontal. Podría hacer lo mismo si quisiera para el text view. Selecciono, gravity, center. Pues esta sería la forma de hacer una interfaz usando un linear layout y con los textos centrados. Y ya sabes, vamos a terminar con un ejercicio propuesto. En este caso va a ser simplemente sumar dos números. Un par de diferencias con lo que hemos visto. La primera es que habrá dos casillas de introducción de texto, dos edit text, en vez de uno. Tendrán que ser de tipo numérico, no tengo más detalles. Y en cualquier caso, recuerda que el edit text a ti te devuelve un string. Tendrás que convertir al tipo de dato numérico que elijas. Finalmente, el resultado de esa suma lo mostrarás en una casilla de texto, en un text view. Si quieres, como reto adicional, puedes también usar un linear layout en vez de un constraint layout. Recuerda que una forma rápida es simplemente ir a la vista de diseño y cambiar toda esa descripción del constraint layout por linear layout.